Pasar a convertirte en un developer senior no es algo que puedas lograr puramente con habilidades técnicas, es algo que también implica un cambio de mentalidad. Y es por eso que en el vídeo de hoy te voy a explicar cuáles son las habilidades que necesitas para poder convertirte en un senior engineer. Y es que, como te digo, esto no es solo una transición de un rol técnico a otro más técnico todavía, sino que además implica también un cambio de mentalidad y habilidades blandas que vamos a ver hoy. ¿Cuál es la idea que quiero que yo te lleves de este vídeo? Bueno, pues que las soft skills tras esta irrupción que hemos tenido en los últimos años de la inteligencia artificial en nuestro sector, en nuestra industria y en, bueno, pues el resto de sectores también, las soft skills están ganando un montón de importancia. Y es que si te fijas, el informe que anunció el World Economic Forum sobre las habilidades más demandadas del día de hoy hasta el año 2030 es una combinación perfecta entre muchas habilidades técnicas, tales como en este caso, por ejemplo, la inteligencia artificial, el big data, el systems thinking, es decir, pensar en sistemas, con todo lo que son estas habilidades blandas que te voy a mencionar hoy. Bueno, pues todo lo que es el liderazgo, pensamiento creativo, resiliencia, flexibilidad, adaptación al cambio, pensamiento analítico, etcétera, etcétera. Bien, voy a darte entonces un poco de contexto sobre por qué tienes que entender que estas habilidades tienen importancia. Lo primero es que es innegable que hemos experimentado una serie de cambios en todo lo que es el recruitment de perfiles tecnológicos, ¿no? Durante este último 2025 se ha notado pues exageradamente cómo, por un lado, todo lo que son los puestos, las vacantes online están inundadas de postulantes, de aplicantes, y esos filtros además deben superar estos currículums, perdón, deben superar estos filtrados de ATS, estas herramientas de Applicant Tracking System que tanto se han debatido, y por otro lado, como te digo, que las aplicaciones, las vacantes están inundadas de diferentes aplicantes, por ejemplo, en el caso de LinkedIn, ¿no? Segundo cambio que está experimentando el sector tech también radicalmente, bueno, pues todo lo que es la globalización de nuestra industria, es decir, que ya no solo se contrata a personal de una ciudad o de un país en específico, sino que subcontrata a pues diferentes candidatos de otros países, ¿no? Esto es una tendencia conocida como globalización y que se está dando pues de una manera particularmente fuerte en la industria tech. ¿Por qué? Porque al final es una industria digital y en muchas ocasiones se puede desarrollar de forma online, de forma remota, ¿no? Entonces, bueno, es algo que he tratado en detalle en vídeos recientes. Por ejemplo, aquí te explicaba cómo los cambios de los visados tecnológicos de Estados Unidos están afectando a esta tendencia. Y cómo en Europa sucede algo parecido. Por ejemplo, en el caso de Suiza, como veíamos cómo en Suiza pues está creciendo esta tendencia de nearshoring, donde se contratan a perfiles de países cercanos. Bien, todo esto, esta competencia global, estos procesos de selección más complejos, lo que implican es, bueno, pues eso, que las entrevistas sean cada vez más complicadas, ¿no? Es decir, que la entrevista técnica, en este caso como bien representa esta imagen, sea mucho más complicada que lo que es nuestro trabajo diario como devs, ¿no? Entonces, dicho todo esto, en el vídeo de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, por un lado, qué están buscando las empresas en perfiles técnicos senior, cuál es la importancia que tiene el entorno empresarial en el que te encuentres, qué habilidades clave vas a tener que desarrollar, conceptos de arquitectura software que necesitas integrar como ingeniero senior y tips para superar tus entrevistas como senior engineer. Así que vamos dentro con el vídeo. Vamos a empezar por hablar de qué es lo que buscan las empresas este 2026. Vamos a ver un poco tendencias que nos indican qué es lo que nos están pidiendo. La primera, y es que es algo que me ha llamado muchísimo la atención, y es que hace unos pocos meses la compañía LinkedIn, una de las grandes compañías tecnológicas que conocemos y redes sociales, la red social profesional más grande del mundo, anunció un nuevo rol profesional llamado Full Stack Builder, que era un rol que básicamente combina este rol de Product Manager con ciertas habilidades técnicas que estos profesionales deben integrar, ¿no? Es algo que trató el CPO de LinkedIn de forma pública en el podcast de Lenny Newsletter, ¿no? Un poco explicó en qué consistía, y lo que buscan es, como te digo, una combinación de una persona que combine habilidades de producto con también habilidades de diseño y habilidades de desarrollo full stack. Bien, segunda tendencia importantísima. Recientemente se publicó el informe salarial de Manfred en España, y lo que destacó este informe es que el perfil más demandado y el que tendrá más demanda a lo largo de este 2026 son aquellos full stack engineers que sean autónomos y que sean seniors, ¿no? Decían, bueno, pues que estos perfiles con una mentalidad de producto y que sepan integrar herramientas de ella van a ser los más demandados en 2026, y además, bueno, pues los más remunerados y escasos, ¿no? Porque es un perfil que se está desarrollando, se está fraguando porque todavía hay pocas personas que tengan este conocimiento, pero oye, es algo que sin duda va a crecer.
Y el tercer insight que te quiero traer hoy es una entrevista que yo misma tuve con una de nuestras members en la comunidad de Dev Accelerator. Se trata de Eliana, que es una Engineer Manager para compañías FinTech desde Colombia. Y lo que mencionaba Eliana era que las habilidades clave que se valoraban en un ingeniero eran, por un lado, la autogestión, es decir, el ownership del ingeniero que tenga con su propio trabajo, por supuestísimo la capacidad de trabajar en equipo y una buena comunicación. Y es que al final del día, lo que te quiero decir con todo esto es que la programación ya no es solo una habilidad técnica, es una habilidad social, es decir, el desarrollo de software, el código como tal, es una habilidad que implica que sepas trabajar en equipo y que te sepas comunicar, es decir, coding is a social activity. Bien, vamos a ver entonces cuál es la importancia del entorno en el que tú te encuentres, porque no es lo mismo, por supuesto, trabajar en una pequeña startup que en una consultora, que en una compañía Big Tech, ¿correcto? Bueno, pues lo mismo sucede en el equipo en el que estés. Entonces vamos a hablar de cómo te afecta este tipo de equipo. Bueno, pues cuando trabajamos en tech, en desarrollo de software, generalmente nos encontramos en dos situaciones. Podemos estar o en un equipo de producto o en un equipo, en este caso, de plataforma, ¿no? Cuando trabajamos en producto, el rol más demandado aquí son los product engineers, son aquellos que se encargan de entregar el mínimo producto viable que se pueda entregar para el cliente o para diferentes equipos, y su principal responsabilidad y tarea es hacer el desarrollo end-to-end de diferentes features y tener el ownership, tener la autogestión, como decíamos antes, de dichas funcionalidades o features dentro de su ciclo de trabajo diario. El segundo tipo de equipo en el que puedes trabajar como developer, en este caso estamos hablando del equipo de plataforma, aquí el rol más demandado, por supuesto, es el de Platform Engineer. La idea es que aquí trabajes en desarrollar esos bloques de construcción que permitan a los Product Engineers desarrollar el producto. Y lo que sí te recomiendo es que en este caso, si trabajas en plataforma, que hagas rotaciones periódicas al equipo de producto, porque lo que tienes que entender es que tú como profesional senior, lo que te va a valorar una empresa es que tú traigas beneficio a dicha empresa. Es por ello que el desarrollo del producto es tan importante, porque el producto es lo que luego trae ingresos a la compañía, ¿no? Un poco lo que tú ofreces a clientes finales. Bien, entonces hemos visto diferentes tipos de equipos. Vamos a hablar también de cómo puede afectarte como profesional senior el momento en el que se encuentre la empresa. Bien, pues es que no es lo mismo que la compañía se encuentre en tiempos de paz o en tiempos de guerra, ¿correcto? Bien, cuando hablamos de tiempos de paz, se refieren a esos tiempos en los que la empresa va bien, parece que está asentada en una industria, en un sector particular y puede pensar un poco más a largo plazo, ¿no? En proyectos que traigan beneficios más a largo plazo. En este caso, bueno, aquí sí que puedes pensar más como profesional, si estás en tiempos de paz en tu compañía, pues tener una mentalidad más largoplacista e incluso puedes un poco entender cómo es la política de empresa para guardar un sitio adecuado dentro de la empresa, pues más a largo plazo, ¿no? En el caso de que la empresa esté en tiempos de guerra, ¿a qué me refiero con tiempos de guerra? Creo que todos entendemos a qué me refiero, ¿verdad? A cuando la empresa está en un mal momento, cuando puede haber despidos en cualquier momento, cuando está en una competencia ensangrentada, digámoslo así, dentro de una industria, una vertical, y tiene que encontrar ese product market fit, ¿no? Bueno, pues en este caso, cuando estamos en tiempos de guerra, que parece ser que en los últimos años ha pasado en muchas ocasiones, aquí la idea no es tanto que juegues ese juego político de un poco buscar un sitio en la empresa a largo plazo, sino que al revés, que seas muy eficiente y que entregues cosas, es decir, que te centres en getting things done, ¿no? Un poco que entregues cosas y que hagas shippings mucho más rápido. Bien, y vamos con el tercer subtipo, digámoslo así, de entorno en el que te puedes encontrar, y aquí, por supuesto, hablamos del tipo de empresa en el que estés trabajando, ¿no? Por supuesto, si estamos hablando de una compañía Big Tech, de una gran compañía tecnológica, bueno, pues lo común aquí es que haya más equipos de plataforma y, por supuesto, más tiempos de paz. ¿Por qué? Porque estas empresas tienen mayor poder adquisitivo y generalmente pueden pensar en proyectos ya más con una mentalidad más de años de largo plazo. Ahora bien, sabemos que esto no es unánime, que estoy generalizando. Hemos visto casos como recientemente lo que ha pasado en Amazon con los diferentes despidos, Microsoft, etcétera. Estoy, por supuesto, generalizando, ¿vale? Pero quiero dejar claro que en el caso de Big Tech esto suele ser más común. Bien, cuando hablamos ahora ya, en este caso, de scale-ups, es decir, de startups que ya tienen product market fit y están escalando, o de startups, bien, aquí sí es cierto que lo más común es trabajar en equipos de producto y que sí que es común, por desgracia, que nos encontremos en tiempos de guerra, ¿no? Quizás en una scale-up ya más asentada no haya tantos tiempos de guerra, pero ten en cuenta que estas compañías todavía tienen que crecer y siguen dependiendo de rondas de financiación para subsistir, con lo cual sí, esto es importante, ¿vale? Y bueno, por último, como consejo general, por supuestísimo, en cualquier compañía, es importante que hagas un trabajo que destaque, que realmente te haga destacar como profesional y que te centres en ayudar a los demás. Te aseguro que cuanto más senior seas en tu carrera, más vas a entender la importancia de la colaboración, de que el resto de partes involucradas en tu proyecto o en tu equipo también trabajen y que estén a gusto y
pues contentos en este caso con tu desarrollo, ¿no? Entonces es importante que tengas esto en cuenta también, ¿vale? Bien, entonces hemos hablado del entorno, de tipos de situaciones en las que nos podemos encontrar, tipo de equipo, producto o plataforma y tipos de compañías. Vamos entonces a ver un poco, en este caso, cómo puedes tú adoptar una mentalidad senior desde hoy y qué habilidades clave te ayudarán a conseguirlo. Bien, lo primero que tienes que entender es que tu trabajo no es lo mismo a la hora de afrontar un proyecto, de mostrar tu trabajo, la percepción que se tenga del mismo versus la realidad del trabajo que hayas desarrollado, ¿vale? Es bastante diferente y puede variar pues mucho, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es importante? Que seas visto como alguien que hace que las cosas sucedan. Y ahora explico a qué me refiero con esto. A pesar de que la frase sea muy bonita, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, pues que la idea es que tengas la capacidad de resolver problemas de ingeniería complejos de una forma pragmática, ¿vale? Que realmente puedas tomar decisiones de forma pragmática y que además de tomarlas y que de implementarlas, que las comuniques. Es decir, que sepas comunicar de forma constante tu trabajo a tus compañeros y a tus managers, ¿vale? Un poco aquí entra en juego esta frase de under promise, over deliver, over communicate. Es decir, que comuniques constantemente y continuamente aquellos desarrollos que estás haciendo dentro del equipo, a tus superiores en este caso o a diferentes equipos que estén involucrados en el desarrollo también. Bien, ¿qué es importante aquí también, además de esta percepción de que se perciba el trabajo que estás haciendo? Que mentorices a los demás. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, pues porque te darás cuenta, cuanto más años lleves en esta industria, que la industria del software es sorprendentemente pequeña y que la persona junior que mentorices hoy se va a volver más senior con el tiempo y que incluso posiblemente te reencuentres en un futuro en un entorno diferente con esa persona. Y de hecho eso fue lo que le pasó recientemente a Marco, que Marco es un alumno que tenemos aquí en la comunidad, que mencionó cómo el hecho de haber mentorizado, haber ayudado en el onboarding en su día a un compañero, le ayudó años después a conseguir una referencia interna en una compañía fintech en la cual actualmente ha recibido una oferta fintech en remoto como Full Stack Engineer desde Madrid, España. Con lo cual, bueno, pues para que entiendas la importancia de mentorizar y colaborar con los demás, porque nunca sabes cuándo eso te va a venir de vuelta. Bien, otro consejo importantísimo, bueno, pues es que trabajes en otros equipos de ingeniería también, que no solo te quedes en lo que es tu equipo, sino que colabores con los demás. Bien, ¿por qué esto es importante? Porque, en primer lugar, vas a tener que entender en algún momento del desarrollo que hagas código escrito o modificado por un ingeniero de otro equipo. Vas además a tener que utilizar un servicio o componente que sea propiedad de otro equipo. Por supuesto, en algún momento tendrás que adaptarlo a tu proyecto actual. Y bueno, pues vas a tener también que modificar el código de otros equipos o que sea propiedad de otros equipos y por supuesto cuando lo hagas tienes que seguir las convenciones del otro equipo para pues no romper cambios o diferentes despliegues que estés haciendo dentro de ese equipo, ¿no? Entonces, ¿qué te puede servir aquí? Bueno, lo que puedes hacer, una tarea que te recomiendo es que dibujes un mapa de equipos para entender un poco cómo funciona la compañía a nivel jerárquico y que te presentes formalmente al resto de líderes del equipo. Es decir, que no trabajes en un silo dentro de la empresa, sino que entiendas cómo funciona el departamento, en este caso de producto de ingeniería, ¿vale? Y que entiendas cómo funciona cada uno de los equipos y cada una de las verticales, ¿no? Un poco que te vayas presentando al resto de equipos, porque nunca sabes en qué momento vas a tener que colaborar. Te aseguro que es importante mantener esta relación también. Bien, vamos a hablar un poco más en detalle de arquitectura software, de qué conceptos tienes que entender si quieres ser un senior engineer. Lo primero es que tienes que entender y aprender a desarrollar documentos de arquitectura o design documents. Aquí el más conocido es el Architecture Design Record, ¿vale? Que es este tipo de documento, esta plantilla que puedes ver aquí, ya que es el formato más popular. La idea es que te familiarices con este tipo de documentos. Si no lo has hecho todavía, puedes preguntar a tus managers o a tus tech leads que te ayuden a hacerlo para entender cómo desarrollarlos tú de forma autónoma y, por supuesto, después mostrar esta propuesta no solo a partes involucradas, sino, por ejemplo, a tu manager en este caso. ¿Vale? En el caso de los ADRs, pues sí que es cierto que este tipo de documentos fueron creados para su uso con Git como un archivo de Markdown, ¿no? Donde un poco se mostraba que involucraba desarrollar pues, diferentes decisiones arquitectónicas en este caso. Bien, segunda herramienta que te recomiendo a nivel de arquitectura, en este caso el prototyping, las herramientas de prototipado. ¿Por qué es importante esto? Y cuanto más senior seas, más te darás cuenta de que lo es. Porque es una herramienta súper útil para la exploración y la validación de ideas. De hecho, muchos software architects con mucha experiencia utilizan y construyen prototipos para validar y mostrar sus ideas a otras partes involucradas, como te digo. Entonces, ten en cuenta que la importancia de los prototipos es que es mucho más productivo razonar sobre algo concreto que ya puedas enseñar que no hablar de ideas abstractas, porque piensa que cada persona tiene unos bias, unos sesgos distintos y tienen ideas distintas sobre cuando hablamos de algún término. Entonces, para que todos estemos alineados y de acuerdo, es más útil que ya muestres algo
pues un software funcional o, por ejemplo, un prototipo que muestre cómo va a resultar el software final. ¿No? Entonces, cuando haya incógnitas, cuando haya muchas partes involucradas o cosas a modificar en tu proyecto, sin duda, párate en hacer prototipos. Y una herramienta, por supuesto, conocidísima para ello es Lovable, ¿no? Si haces prototipos frontend, también puedes utilizar, por ejemplo, herramientas como Hostinger Horizons, que yo misma he promocionado en vídeos anteriores. Bien, y tercer concepto de arquitectura de software que te va a ayudar es que aprendas a desarrollar arquitectura que realmente sí se entregue, que no trabajes y hagas trabajo en vano, sino que realmente te asegures de que el trabajo que has hecho se entregue y se termine, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes conseguir que tu trabajo realmente se entregue y que no se pierda en el vacío, digámoslo así? Bueno, pues obteniendo, por un lado, la aprobación de todas las partes involucradas en el proyecto. Entiende que para conseguir esto tienes que comunicarte mucho y de forma continuada, ¿vale? Y de forma correcta, por supuesto, no solo mucho, sino además detalladamente, ¿vale? Y si tienes que ser pesado o pesada, debes serlo, porque es importante, y que también rompas la parálisis por el análisis, ¿vale? Es decir, que tengas en cuenta que a final del día en el software, en la industria de software, ninguna decisión es definitiva, ¿vale? Siempre se puede cambiar, se puede hacer rollback de tus cambios y posteriormente puedes volver a cambiar el software. Entonces, ten en cuenta que no estamos construyendo edificios, ¿vale? Sí edificios, pero de forma virtual en este caso, o arquitecturas. Entonces, que en el software las decisiones siempre son two-way doors, es decir, que se pueden revertir. Esto es un concepto que introdujo Jeff Bezos, que explicaba que una decisión a veces pues implica abrir una puerta y no poder volverla a cerrar, ¿no? En este caso, que accedes a otra habitación, o pues que puede tener dos puertas en las que puedes entrar y volver a salir, digámoslo así. Bueno, pues en el caso del software, espero que se haya entendido, las decisiones son de dos vías. En este caso siempre puedes revertirlas, ¿vale? Porque estamos hablando de código y no de cimientos, como te mencionaba antes. Bien, ahora que has entendido cómo adoptar una mentalidad senior, cómo adaptarte al entorno y cómo puedes tú adoptar estos conceptos de arquitectura software, vamos a ver tips para superar tus procesos de selección como senior engineer. Y aquí te quiero traer un ejemplo de un proceso de selección que yo misma he superado, donde conseguí un rol de tech lead en una media corporation aquí en Londres, Reino Unido, una de las media corporations más grandes del mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que marcó la diferencia en ese proceso de selección? Bueno, pues indiscutiblemente fueron las rondas de entrevistas, por un lado de comunicación y liderazgo y por otro lado de Systems Design. Entonces, como te digo, combinamos estas habilidades técnicas que te mencionaba antes con las habilidades también de soft skills, comunicación, autogestión y liderazgo, ¿no? Entonces, ¿qué te recomiendo yo preparar para tus entrevistas en función del seniority con el que cuentes? Si todavía eres un ingeniero más junior o mid-level y estás en el rango un poco, digámoslo así, de 2 a 4 o 5 años de experiencia, aquí la idea es que la estrategia de preparación que utilices sea, sin duda, que no descuides tus problemas de código, porque te los van a seguir preguntando, pero que ya empieces a trabajar más en tus habilidades de diseño de sistemas y en tus soft skills. Y es que lo que se va a esperar cuando ya eres un ingeniero mid-level es que ya sepas algo más que saber programar, que entiendas cómo diseñar sistemas que sean modulares, escalables y sostenibles, ¿vale? Sistemas que realmente estén orientados a la escalabilidad. Y es que ese fue el caso de Alex, mi alumno Alex, que gracias a estas habilidades de comunicación y diseño de sistemas consiguió aumentar su rango salarial un 60% en España, desde España, en este caso 100% en remoto, pasando de trabajar en una consultora española a una compañía aeronáutica de Finlandia, ¿no? Teniendo realmente también esa transición al mercado tech internacional. Bien, en el caso de que seas un profesional ya más senior y más lead, es decir, que cuentes con 5 años o más de experiencia, bueno, pues aquí la idea es que te enfoques mucho más, en este caso el diseño de sistemas, que no abandones el código todavía, porque te lo van a seguir preguntando, ten en cuenta que tienes un rol técnico, ¿vale? Lo sigues teniendo, y que por supuesto trabajes más tus soft skills, tu comunicación, tus habilidades también de liderazgo, ¿no? Entonces, en este caso, tienes que saber, por un lado, diseñar sistemas robustos y escalables, pero es que también tienes que saber comunicar tus decisiones técnicas, ¿no? Un poco también los pros y contras de dichas decisiones. Y es que ese fue el caso de Lucas. Lucas, en este caso, accedió a un rol como Senior Engineer para una compañía fintech de Estados Unidos financiada por un Venture Capital y en este caso consiguió duplicar su rango salarial ya que pudo acceder a esa compañía estadounidense desde Uruguay y Montevideo. Entonces, ¿qué debes tener en cuenta? Que independientemente del rol en el que estés, pero más concretamente si quieres alcanzar un rol senior o superior, que prepares tus respuestas antes de la entrevista, que trabajes tu storytelling, es importante, ¿vale? Entonces, que no le restes importancia, por ejemplo, a las entrevistas de cultura empresarial o de comunicación, ¿vale? ¿Por qué? Porque las compañías siguen utilizando este tipo de entrevistas para predecir tus comportamientos futuros en base a comportamientos pasados. Es importante que tengas esto en cuenta y que no lo olvides, ¿vale? Y es que ese fue el caso
de Berenice. Berenice es una de mis alumnas que recientemente recibió una oferta EdTech para una compañía española, en este caso es de Santiago de Chile, ¿vale? Y lo que destacó de toda la mentoría y preparación que yo hice con ella para su proceso de selección fue que pudo preparar estas respuestas siguiendo un formato que yo misma le indiqué y en este caso, pues haciendo este storytelling que tanto menciono y consiguiendo un rol Senior Full Stack Engineer para una compañía española desde Chile. Y bueno, pues te dejo un vídeo de resumen en la descripción, en el enlace de este vídeo, donde te explico cómo puedes conseguir trabajar para compañías extranjeras 100% en remoto desde casa, como ha sido el caso de todos estos alumnos que te he mencionado anteriormente en este vídeo y que yo misma he podido mentorizar. Bien, para terminar el vídeo, espero que lo hayas entendido, espero que haya quedado claro y que te quede claro que las habilidades más demandadas para profesionales senior de la industria tech son, por un lado, la combinación de las soft skills, no solo la comunicación, sino el liderazgo, el ownership y la autonomía, y por último, este systems thinking y conocimientos de arquitectura. ¿Vale? La IA ya en muchas ocasiones, sobre todo los que utilicéis Cloud Code o herramientas similares, veréis que la IA ya desarrolla código, sobre todo para componentes sencillos, pero seguimos teniendo que tener habilidades de Systems Thinking. Y es por ello que antes de terminar te digo que si tú quieres acceder al mercado tech del top 3%, te anuncio que uno de los cambios que tenemos en DevAccelerator es que hemos integrado un profesor, en este caso un arquitecto software, trabajando para San Francisco, Estados Unidos, que nos va a ayudar a impartir sesiones no solo de integración con inteligencia artificial, sino de integración a la IA a tus sistemas software, algo que se valora muchísimo el mercado tech y que vas a ver en detalle como parte de nuestra formación. Ya te digo, en este caso se trata de mi compañero Rafa, que os va a ayudar a entender todo esto en detalle. Y es que todo ello forma parte de mi programa de formación Offer Sprint, que es el programa de formación que tenemos aquí en DevAccelerator, donde te ayudamos no solo a conseguir tu próxima oferta internacional, sino a superar tus entrevistas técnicas, reforzar tu inglés profesional, romper en consecuencia tu techo de ingresos y aumentar tu valor como developer, ya que trabajarás en el mercado tech internacional. Decirte también que nuestros colaboradores y formadores, todos ellos trabajan en compañías Big Tech como Amazon, Coursera, Meta, Google, etcétera, que puedes ver infinidad de resultados de nuestros clientes que seguimos teniendo cada semana, que es ya una locura, de ofertas internacionales que están recibiendo. Esta última semana 4 de nuestros clientes recibieron ofertas internacionales, algunos incluso duplicando su rango salarial. Y bueno, pues que me reescribas si todo esto es de tu interés, si te quieres unir a nosotros, quieres este año romper ese techo de ingresos, formarte con nosotros, pasarlo bien, en consecuencia, ¿vale? Que me escribas el código 66 por Instagram y así yo sabré que quieres unirte a nosotros y te explicaré cómo puedes aplicar para entrar en el programa. Así que de corazón, darte las gracias por llegar hasta esta parte de este vídeo y nos vemos en el siguiente, familia. Adiós.